Bienvenido al podcast. Ahora dilo cantando, porque todos tenemos mucho que decir. En ahora dilo cantando, te lo contamos cantando. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, según nos estés escuchando. Empieza un episodio de Ahora Dilo Cantando. Tengo el honor de presentar a Bill Derringer, que además va a ser quien estrene este podcast. Y creo que va a ser un estreno de lujo. Antes de darle la palabra a él y dejar que corra los sentimientos, voy a hacer una breve síntesis de qué es Ahora Dilo Cantando. Es un podcast en el que pretende ser una conversación. Digo pretende porque yo voy a interrumpir lo menos posible, intervenir lo mínimo, porque lo importante es que la persona que viene al podcast intente transmitirnos algo de su vida, un suceso que no es fácil de expresar. Ese es el núcleo, el sentido profundo de este podcast. Algo que le ha afectado emocionalmente en su vida y que no es fácil de ponerle palabras. Lo voy a intentar. Tiene que ser cuestiones que le han dejado una huella en su vida, no necesariamente situaciones dramáticas que uno puede pensar, la pérdida de un ser querido o de algo así, pues trágico. Puede ser algo muy grato, la primera vez de algo, la primera vez que se enamoró, la primera vez que tuvo un nieto, la primera vez que se casó su hijo, la primera vez, la única vez o la última vez de algo, de algún suceso, y que recordamos y que incluso cuando intentamos contarlo se nos hace un nudo en la garganta, lloramos o nos cuesta expresarnos. Pero en esta conversación vamos a ayudarnos o vamos a intentar ayudar a la persona entrevistada que quiere transmitirnos eso. Y de premio se llevará una canción cuyo tema será esa experiencia, ese trocito de su vida, que a veces no son hechos, son historias que corren por dentro, que pueden ser sensaciones, situaciones que se han producido en su vida y que van acompañándole a lo largo de la vida y que tienen la ilusión de compartirlas con otras personas. Bueno, no me alargo más, pero este es el concepto de Ahora Dilo Cantando. Entonces, Bill, muchas gracias por venir. Quería simplemente un poco de marco de lo que nos vayas a contar. No quiero condicionar lo que quieras decir. Simplemente que nos pongas un poco en contexto de qué haces ahora y un poco tu historia, y para que los oyentes pues, puedan en muy poco tiempo hacerse cargo y si es necesario pues me pides ayuda y yo te hago preguntas o entre los dos intentar meternos en escena, ¿no? Adelante. Sí, pues nada, estoy encantado de participar en este estreno contigo, Julio, y espero estar a la altura. Me presento brevemente. Soy norteamericano, nacido en Boston, criado en Montana, América profunda, y he tenido una vida muy internacional porque a los 17 años vine a España para hacer lo que antes se llamaba CO, el último curso antes de la universidad. Me enamoré de una chica aquí en España y me cambió completamente la vida hace 41 años. Tengo 3 hijas maravillosas y nada, pues hoy quería hablar de otro tipo de americanos que es lo que han sido mis padres. ¿Cómo que otro tipo de americanos? Para empezar, menos mal que nos has aclarado que eres americano, porque tienes un español envidiable que nadie diría que eres americano. Pero, ¿qué significa eso de otro tipo de americanos? Bueno, hoy en día, yo creo que en la actualidad gran parte de lo que estamos viendo en los medios es una imagen muy limitada
de lo que significa ser estadounidense. Podríamos decir que pueden ser en el estereotipo personas pues que hacen mucho ruido, se hacen ver su presencia. Estamos viendo una sociedad muy polarizada y también estamos viendo pues unos cuantos americanos muy centrados en su propio interés. Y yo quería hablar de mis padres, que para mí representan otra cosa muy, muy distinta. Una preguntita, ¿tus padres viven, no, vive aún alguno, para situarnos en el tiempo? Pues en línea con lo que estabas comentando, tengo muy reciente la muerte de mi padre. Falleció en diciembre del año pasado, concretamente el 13 de diciembre, y mi madre falleció en febrero del año 2023. Es decir, los dos han fallecido y en el caso de mi padre lo tengo muy, muy reciente. Muy bien. ¿Y por qué ahora emerge este sentimiento? O a lo mejor no emerge ahora, viene de muy atrás, pero es como si tú tuvieras ganas de hacer espeleología familiar. Bueno, yo creo que hay que conocer un poco la historia de mis padres. Mis padres se conocieron en los años 60 en Sierra Leona y estaban en aquella época trabajando en los cuerpos de paz. Sierra Leona, perdona, sitúa Sierra Leona, bueno, yo lo sitúo, pero a lo mejor no todo el mundo tiene esa suerte. Pues está en lo que se llamaba entonces, por lo menos durante las historias que escuchaba, que contaba mis padres, en África Occidental, estaba en el continente africano, y mis padres estaban en un programa que creó el presidente Kennedy, que se llamaba los Peace Corps. Mi padre construía carreteras y mi madre formaba maestros. Y se conocieron, se enamoraron muy jovencitos, a los 23 años, y se casaron en África. Y más tarde volvieron a Estados Unidos para criarme a mí y mi hermana, pero cuando yo me gradué del instituto en el año 85, decidieron volver a vida de servicio a los demás. Decidieron que querían dejar atrás una vida de comodidad, propósito, para una vida de propósito y atendiendo a personas muy, muy humildes. En la mente de mi hermana y yo, pues muchas veces pensábamos que nos habían abandonado. ¿En qué año estamos hablando? Pues esto fue en el año 85, cuando yo tenía 19 años, y a partir de entonces, tanto mi hermana como yo nos independizamos. ¿Y dónde fueron ellos? ¿Volvieron a Sierra Leona o cómo? ¿O eligieron otro punto del planeta al azar? No, los cuerpos de paz o los Peace Corps te dicen a ti dónde te vas a ir. Y entonces ellos simplemente se presentaron. La primera ocasión les mandaron a África y ya en esta segunda ocasión, en el año 85, les mandaron a las Islas Fiji, a una isla remota. Y ahí se pasaron 2 o 3 años y a partir de ahí se fueron a Bangladesh, donde vivieron durante 36 años increíbles y donde hoy en día están enterrados. ¿Y qué hicieron allí, fundamentalmente? Mi padre volvió a trabajar en el desarrollo económico, creando negocios para sacar a las personas de la pobreza y salvar vidas. Y mi madre hizo lo que había hecho casi durante toda su vida, fue profesora. Bueno, pero hay mucha gente que está enrolada en organizaciones de este estilo. ¿Qué es lo que hace, al menos para ti, que tus padres fueran diferentes? ¿Qué es lo que tú ahora mismo dices? Sí, hay mucha gente trabajando en organizaciones no gubernamentales, etcétera, pero lo de mis padres es otra historia. Sí, ¿Lo puedes ilustrar de alguna manera? Yo creo que la vida de mis padres, sobre todo en Bangladesh, pero también en los otros lugares donde han vivido, pues fue una vida de integración total en la sociedad donde vivieron. Ellos empezaron a vestirse como las personas de Bangladesh, los dos se convirtieron al Islam y vivieron una vida totalmente independiente del resto del mundo de los expatriados.
construyeron una casa en el campo, sin vecinos, en medio de un campo de arroz, y ahí es donde construyeron su casa, la casa de sus sueños. Y alrededor de esta casa fueron construyendo lo que hoy en día es un pueblo con 11.000 hogares. Pero yo creo que lo que ha sido realmente diferente de mis padres ha sido su integración total con las sociedades donde han vivido. Entonces, ese pueblo a tus padres lo tendrán como, no sé, harán una plaza con su nombre o los tendrán allí como un monumento, porque, vamos, me imagino yo. ¿Cómo empieza eso? Porque están en medio del campo, algo tendría que suceder para que aquello se poblara. Bueno, yo creo que esto lo he descubierto ya muy al final, porque en gran medida mi hermana y yo, no sé si decirlo así, pero yo creo que ha sido así, teníamos bastante rechazo a la vida que ellos habían elegido durante una parte muy importante de su vida. Yo pensaba pasar las navidades pasadas con mi padre, saqué un billete que salía de Madrid el día 24 de diciembre y 18 horas más tarde pues llegaría a Bangladesh, donde vive mi padre. Y unos días antes, unas semanas antes de Navidad, falleció mi padre y me encontré en la tesitura de decidir si realmente tenía sentido hacer ese viaje. Y al final, pues decidí ponerme en manos de Dios y ir ahí y ver lo que va a ocurrir. Y así hice, y lo que he descubierto en ese tiempo ahí, pues he estado un par de semanas dedicándome a conocer la vida de mis padres, conocer a la gente del pueblo alrededor de donde habían vivido, y lo que he descubierto son historias increíbles. Vi a las personas que habían trabajado con mi padre, una organización que se llama IDE, me contaban cosas sobre el aprecio que tenían por mi padre, cómo había apostado por talento joven, sin experiencia. Y sobre todo lo que me llamó la atención ha sido lo que me hablaban de mi madre desde IDE. Y muchos de ellos le llamaban la madre de IDE, la organización donde había estado mi padre. Y le llamaban así porque mi madre estaba totalmente entregada a las personas que trabajaban en la organización donde lideraba mi padre. Si nacía un niño, mi madre viajaba a veces hasta 4 o 5 horas para visitar a los padres del recién nacido y enseñarles pues, lo que tenían que hacer para cuidar un bebé. Cuando la mujer de uno de los compañeros de trabajo de mi padre se ponía enferma con hepatitis, de repente el colaborador de mi padre entraba en el hospital y le encontraba a mi madre dándole un abrazo, cuando las enfermeras del mismo hospital no se atrevían ni a acercarse a ella por miedo a contagiar una enfermedad. Y por eso le llamaba a mi madre la madre de IDE. Conocía a la gente del pueblo, y la gente del pueblo donde construyeron mis padres su casa, pues le llamaban Beautiful Uncle y English Uncle, como con cariño hacia ellos. Y sobre todo, pues me llamó mucho la atención la familia extendida que he descubierto que tengo, hermanos bangladesis, primos bangladesis, que forman parte de familias que adoptaron mis padres durante estos 36 años ahí, donde pagaban los estudios, básicamente adoptaban a familias enteras y les ayudaba a salir adelante. Realmente les transformó su vida. Y eso para mí es el mejor monumento que pueden tener mis padres, porque honestamente creo que para trascender en la vida la mejor manera de hacerlo es a través del impacto que podemos tener en los demás. Y lo que he descubierto durante estas 2 semanas de Navidad, una Navidad bastante atípica que he pasado en Bangladesh este año, pues ha sido pues, el mejor monumento posible para mis padres, que ha sido el cariño que les tiene la gente que trabajaron con ellos, los alumnos de mi madre como profesora, y
y los vecinos de su pueblo. En estos días que has estado en Navidad, ¿has podido ver sus cosas personales que tenían allí en la casa? ¿Has descubierto algo interesante que tú desconocías o que no te lo esperabas de algún objeto personal que te haya llamado la atención? Bueno, yo creo que tuve la oportunidad de repasar todos los papeles que estoy seguro que guardamos todos, los balances del banco, cartas, correos, y lo que yo he descubierto sobre todo ha sido la auténtica lucha que hicieron mis padres para seguir en Bangladesh y seguir viviendo ahí. Cuando mi padre terminó de trabajar en IDE, mi padre se convirtió en el primer extranjero que tenía un permiso de residencia permanente para vivir en Bangladesh. Es un país de 170 millones de habitantes con una pobreza tremenda, y hasta llegar mi padre nunca había habido un extranjero que quería ser ciudadano, básicamente, de Bangladesh. Descubrí los papeles donde él aplicaba, rogaba para ser ciudadano de ese país, y la verdad es que me impresionó mucho. Contabas un día como un problema que creo que era el abastecimiento de agua, no solo lo resolvió, sino que lo convirtió en una oportunidad de promoción de personas. No sé si podías contarlo con más detalle, porque me parece que refleja muy bien la actitud y la visión, ¿no?, de tu padre. Bueno, mi padre consideraba que la mejor forma de sacar adelante a un país o de resolver los problemas de las personas es a través de los negocios. Siempre creía, y a mí me lo enseñaba de niño, que las empresas tienen que ser un bien para la sociedad, tienen que mejorar la vida de las personas. Efectivamente, cuando llegó a Bangladesh, identificó un problema muy importante de los agricultores humildes, que era que dependían de la lluvia para regar sus cosechas. Y como sabemos todos, a veces llueve, a veces no. Y era una cuestión de vida y muerte si la gente que cultivaba el campo podían sacar adelante sus cosechas. Pues mi padre inventó una solución muy fácil, que era una bomba manual que se activaba con los pies, que valía unos cuantos euros, que permitía que los agricultores podían sacar el agua de unos metros por debajo de la superficie y así regar sus cosechas con seguridad. Lo implantó y cambió la vida de cientos de miles de agricultores y sus familias, y les permitió, pues, ganarse la vida de una forma digna con muy poca inversión económica. Y fue un ejemplo del impacto del trabajo que hizo mi padre, pero además de esto luego fue profesor de la universidad en diferentes universidades en Bangladesh. Y bueno, pues lo que pude ver en estas semanas de Navidad es la huella tan profunda que él dejó en la vida de tantas personas, los que trabajaron con él, y luego también todas las familias que pudieron tener una vida mejor gracias al invento de la bomba manual que implantó. Bueno, tu madre también tiene historias. ¿Cómo fue aquel día que llovía y había inundaciones? Bueno, yo creo que aquella anécdota básicamente demuestra cómo eran mis padres. Y mi padre tenía un conductor que es bastante típico por la intensidad del tráfico en Bangladesh. Se llama Idris. Mi madre le llamaba siempre su hermana, y por eso también, pues, los hijos de Idris hoy en día le llaman primo. Y Idris vivía en lo que llamaríamos en España una chabola de hojalata, o sea que en una pobreza profunda. Cuenta su familia, o me contó su familia estos días de Navidad cuando estuve ahí, el día que llegó mi madre allí a su casa, a su chabola, y empezó a hablar con ellos en un idioma que ellos no entendían. Les abrazaba directamente y en muy pocos días después de conocer a mi madre vino algo muy típico en Bangladesh, que está básicamente en una delta del río Genghis que baja de las montañas de Nepal, la Himalaya,
Y muchas veces cuando hay abundancia de nieve en las montañas, con el deshielo, hay inundaciones por todo Bangladesh. Y nada más llegar mis padres, pues hubo una inundación y ellos no lo dudaron un momento. Invitaron a la familia de Idris a ir a vivir con ellos en su casa durante aquellas inundaciones terribles, lo cual expuso su familia a cariño que nunca habían conocido antes por parte de extranjeros. Mira, un pequeño detalle que no hemos dicho, los nombres de tus padres, aunque a lo mejor puede ser obvio para ti, para poder ilustrar la canción, por cierto, que tendremos al final. Sí, pues mi padre se llama, igual que yo, se llama Bill, y mi madre se llama Catherine, pero siempre le llamaba a mi padre Kath, que sería lo más parecido a Kata. Muy bien. ¿Tienes alguna historia así que pueda ser como la guinda, ¿no?, que sirva para acabar el podcast? Y también que nos digas qué tipo de música sintonizaría mejor contigo para que nos dé pistas a la hora de preparar la canción. Pues yo creo que para mí lo más importante es que me he dado cuenta estas semanas, conociendo las historias de mis padres, me he sentido profundamente orgulloso de ellos. Épocas de mi vida, pues cuando mi madre venía a visitarme a Madrid, venía con un sari o ropa tradicional de Bangladesh, y le pedía por favor, sobre todo al principio, en los años 90, que por favor que no salía a la calle con eso, que llamaba demasiado la atención. Más tarde luego ya lo aceptaban más. Sobre todo, yo creo que me llevo de estos días en Bangladesh de Navidad un orgullo muy profundo de lo que han hecho mis padres y de lo que han sido. Y me encantaría tener una canción que podemos dedicarles a ellos, yo y mi hermana, que refleja el orgullo que tenemos de lo que han sido y el monumento que han dejado ahí en Bangladesh. Y en cuanto a tipo de música que me gusta, pues la verdad es que me gusta todo tipo de música, pero si tengo que elegir un estilo, sobre todo la música de Simon & Garfunkel y John Denver me traen muchos recuerdos de mis padres. Yo creo que hay una canción muy bonita de Simon & Garfunkel que creo que habla de una pareja joven que se acaban de casar y vuelven a América. Y esta canción siempre me trae muchos recuerdos y me emociona. Cuando la escucho me acuerdo de mis padres. Y luego hay una canción que escuchaba yo de niño cuando iba en el coche con mis padres por las autopistas de Montana, que se llama Country Roads, que lo escribió John Denver. Muy bien. Bill, muchas gracias. Ha sido un estreno de lujo, como decía al principio, y ahora a ver qué nos depara el letrista de la canción y el compositor. Y ya cuando esté todo perfecto haremos un estreno mundial, si es necesario. Estoy deseando escuchar la canción para mis padres y estoy deseando también escuchar próximos entrevistados. Por supuesto, en eso estamos. Seguro que sale adelante. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, Bill, tengo buenas noticias. Ya tengo la canción. Supongo que estarás un poco... Supongo que estarás un poco nervioso, positivamente nervioso, para ver qué tal ha quedado. Pues nada, vamos a escucharla los dos y los oyentes también, a ver qué te parece. Muy bien, me hace mucha ilusión. Adelante. En Sierra Leona nació un amor, casi enseñando a enseñar, Bill trazando caminos de paz, ambos empezaron a soñar. Llegamos mi hermana y yo, los años como las olas envolvían
tras otra rompían suaves el corazón de mis padres. Crecía y crecía muy dentro, un sueño lejano avisó en alta mar, con bengalas la hora y el día de la salida. Bill y Kathy tenían un sueño, su vida fue vivirlo de pleno. En la antesala de las Fiji se cocinaron ideales eternos. En Bangladesh discretos brillaron los hechos. Mi espíritu vagaba sin rumbo. Un halo de orfandad me atrapó. Mi corazón contraria encontró refugio en el yo. Incomprensión y distancia al latido de la sangre que iba por mis venas, asomado al abismo del silencio ciego y sordo mudo. Bill y Kathy tenían un sueño, su vida fue vivirlo de pleno. Bangladesh, tierra prometida, un puñado de metros cuadrados, pobreza en la palma de la mano, primera piedra de una maratón, de 36 años de carrera. Bill hizo de la lluvia buenos presagios, Kathy cuidó familias infinitas, sin sacar pecho, sin espejuelos, sin brillo en la sombra. Pasaron los años, avanzaron los tiempos, progresaron los pueblos durante años y años. Casi nunca lo entendí. Bill y Kathy tenían un sueño, su vida fue vivirlo de pleno. Bill y Kathy ya descansan en su patria adoptada, con cariño cosechado, día a día bien ganado. Y escucho historias con orgullo sobre la piel, la huella imborrable en las vidas invisibles de Bangladesh. Su legado es su vida. Bill es beautiful uncle, Kathy beautiful aunt, para quienes seguimos aquí. Bill y Kathy tenían un sueño, su vida fue vivirlo de pleno. Bill y Kathy, Bill y Kathy, Bill y Kathy. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la canción. ¿Qué te parece? ¿Qué sensaciones te deja? Pues yo creo que lo has plasmado perfectamente lo que fuimos comentando el otro día, y además la reflexión que hago después de escucharla, además de estar muy impresionado con tu capacidad de convertir unas pinceladas de la vida de mis padres en una canción preciosa, me ha hecho pensar, mientras estuvimos aquí escuchándola, cuando fallecen nuestros padres, yo creo que cambia algo. Mi percepción es que como hijos, por definición, somos muy egoístas. Yo me he pasado toda la vida escuchando cómo mis padres decían que qué orgullosos se sentían de mí, y esto yo lo recibía y me inflaba de orgullo, y escuchando la canción y la vida de mis padres, la verdad es que me siento profundamente orgulloso de ellos,
y estoy seguro que lo sabe. Me encanta que hayas dicho todo esto, incluso te dejaba hablar porque que no sea solo un simple me ha gustado mucho, el estilo, lo que sea, una cosa formal, que hayas profundizado, porque en definitiva, y además añadiendo un poco, hay un antes y un después, en el caso de tu historia, de la de tus padres, también hay un antes y un después en el podcast de la canción, porque cuando le ponemos música que lleva lógicamente una reflexión sobre la historia, nos lleva a una escala superior. Sacamos conclusiones nuevas, nos ayuda en nuestra vida, aumenta la calidad de lo que ya habíamos alcanzado, ¿no? Que es un poco esta segunda entrega del podcast que nos estás haciendo, la segunda parte. El descanso ha sido como la canción, pues la segunda parte del podcast con esta reflexión un poco más profunda que sin duda le da todavía mucho más valor a toda tu historia, ¿no? Y desde luego además le estás marcando el camino a los siguientes que van a venir detrás de ti, que siempre es muy alentador ver que la historia, la experiencia no acaba en el día en que acabó, no acaba en el día en que lo van a contar, y ni siquiera acaba el día en el que a lo mejor tienen la suerte de que se les pone música y letra, sino que le pueden sacar mucho más valor a eso, a esa historia, incluso otras terceras personas se pueden beneficiar, que ese es el sentido de Ahora Dilo Cantando, no solo pasarlo un rato entretenido, sino que otros se pueden beneficiar de este podcast, ¿no? Y por eso pues estoy enormemente agradecido a tu aportación, además como pionero, y nada, ya nos despedimos porque además era tan interesante todo que nos hemos ido alargando y tampoco se trata de que esto sea interminable. Muchas gracias, Bill, y ya sabes, cuando quieras volvemos. Pues será un placer y muchísimas gracias a ti, Julio, por este gran regalo que me has hecho. Muy bien, un saludo. Ahora dilo cantando, porque todos tenemos mucho que decir, te lo contamos.